Entonces ya empezamos con la grabación. Ahora le voy a pedir a Marta que se haga la fricciona. Ahí está. Y ya puedo concentrar acá. Ok, comenté, de vez en cuando comento, ¿verdad? Que estamos tratando de corregir una enseñanza tradicional. Esta es una enseñanza fundamental en las iglesias de Cristo. Y no les digo que tienen que estar de acuerdo conmigo. Nomás les digo que entiendan lo que estoy enseñando y que consideren. Porque después de 30 o 40 años, 30 a lo menos estudiando este asunto, apenas hasta ahora me atrevo a enseñar esto con toda confianza. Es que no voy a esperar que ustedes entiendan y acepten las cosas así de un momento a otro. Pero creo que hemos estado leyendo bastante y yo creo que esa es la clave. Es la clave para, para que me entiendan. ¿Okay? Estamos en Hebreos capítulo 8 y ahora llegamos al último versículo que también se ha enseñado, yo creo, de una manera incorrecta. ¿Okay? Pero las mismas palabras del versículo nos dice, o sea, yo no sé cómo se nos pasó, que no le pusimos atención a la palabra. ¿Okay? Pero el mismo versículo nos dice, con precisión, nos contesta la pregunta muy importante de cuándo, en dónde y a quién. ¿Okay? Y hemos estado leyendo de Jeremías 31, del 31 al 34, porque esa es la cita que se encuentra en Hebreos capítulo 8, el versículo 8 al 12. ¿Okay? Y antes de seguir adelante, quiero que lean conmigo del libro de Gálatas, capítulo 3. ¿Okay? Y en Gálatas, capítulo 3, tenemos un versículo que hemos citado bastantes veces, no en esta clase, pero en otras predicaciones. ¿Okay? Y nos dice ahí lo que era el propósito de la ley, el propósito de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento que los judíos dicen que ese es nuestro libro. Y ellos creen que nosotros no deberíamos de tener el Antiguo Testamento en nuestra Biblia, porque dicen, ustedes, el Nuevo Testamento es de ustedes, pero el Antiguo Testamento es de nosotros. Pero cuando se publicó la palabra, se conocen como los padres de la fe, allá en el año 300 después de Cristo, ellos decidieron no, el Antiguo Testamento va a estar incluido en la Biblia de los cristianos. Okay. Porque si no tienes el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a dar cuenta a la gente que Jesús es verdaderamente el Cristo? Ahí estaba la clave. En Gálatas 3 nos habla aquí un poquito de la ley, versículo 21, que si la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ya nos dimos cuenta que ni la ley puede perfeccionar, ni tampoco el sacerdocio. Pero pregunta aquí, si hubiese una ley, esta sería la ley, porque es la ley de Dios. Dice el versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Okay. O sea, el Antiguo Testamento te encerraba, como quien dice, en un cuarto. Okay. Te encerraba en un cuarto y tú quieres una salida y no puedes salir. Y se encerró todo bajo pecado. Así es lo que es el pecado común, te encierra. O sea, la ley te encierra en pecado. Para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Okay. Tarde o temprano vas a tener que creer. Esta ley no me va a soltar de aquí, ese sacerdocio no me va a soltar. Y empieza a preguntar el corazón, entonces, ¿cómo? Y empiezas a entender que va a ser por fe en la venida de uno. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados
bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Eso es bueno. Era bueno. Que te encierre y te fuerce a tener fe en uno que va a venir. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un maestro. La otra versión dice maestro. Ha sido nuestro ayo o maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Okay? Ahora, les voy a enseñar, vamos a tener que ser host, Marta. Les voy a enseñar una gráfica para ¿ya me hiciste host? Ok. Ok. Eso está bien. Ok. Enseñar una gráfica para que, ajá. Enseñar esta gráfica primero. Ok. Y llegamos al 8:12. Okay. Y lo que estudiamos la semana pasada, donde dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados e iniquidades. Okay. Y luego en Hebreos 10:17 se repite, y nunca más me acordaré. Okay. Y el capítulo 9, que vamos a entrar la semana que viene, porque hoy vamos a estudiar el último versículo del capítulo 8, va a hablar del tabernáculo terrenal. Okay, que levantó Moisés y después levantó un templo Salomón. Y en ese tabernáculo terrenal, ese santuario terrenal, se hacía un recordatorio del pecado. ¿Ok? No sé si lo pueden leer, hermano, o lo amplio más. ¿Eh? Está bien. Y va a hablar también de un tabernáculo celestial, donde los pecados y las iniquidades son olvidadas. Me olvidaré y nunca más me acordaré y nunca más me acordaré, dice, y el tabernáculo, bajo el servicio del Señor Jesucristo, los pecados y las iniquidades son olvidadas. ¿Okay? Entonces, el 8:12 es como un sujetalibros y el 10:17 también. Y ahora vamos a estudiar lo que está entre estos dos versículos. Y estos dos versículos no te van a dejar salir de allí. Lo que vamos a leer desde el 9:1 hasta el Hebreos 10:17 tiene que ver con esto. Y ese es el argumento. ¿Cuál quieres tú? Que haya un recordatorio de tus pecados o que Dios olvide tus pecados. ¿Ves? Ese es el argumento que hace el escritor. Desde el versículo 9:1 hasta Hebreos 10:17. Entonces ahí nos va a tener atoraditos. Ahora, en la otra que quiero enseñarles, okay, es esta que está aquí. Okay. Y leímos Gálatas 3:24, okay, y déjeme bajarle un poquito aquí. Y dice que fue nuestro ayo, okay, porque durante todo este tiempo, okay, estamos hablando desde que se dio la ley acá en Monte Sinaí, desde allí hasta la venida de Cristo y aún hasta nuestros tiempos. Okay. La ley es un maestro o un ayo para llevarnos a Cristo. Si tú quieres convertir a un judío hoy en día, no lo vas a convertir citándole el Nuevo Testamento. No. Tienes que usar el libro que ellos tienen. Y es lo que hacía Pablo cuando entraba a las sinagogas. ¿Se acuerdan? Entraba a la sinagoga y les enseñaba de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues del Antiguo Testamento. Les enseñaba de las escrituras donde decía específicamente que el Cristo tiene que padecer y después resucitar y luego se iba a sentar en el trono. Y los judíos lo tenían al revés. Iba a venir, se iba a sentar, pero no iba a morir. Y Pablo dice, si él no muere por nuestros pecados, pues ¿cómo va a dejar a los rebeldes entrar a su reino?
tenía que primero morir por ellos y luego sentarse y luego invitarlos. Y es lo que hizo cuando envió a los apóstoles a predicar. ¿Okay? Y en Salmos 40, versículo 6, esto es lo que encontramos muchas veces en la palabra de Dios, donde dice David aquí que el Señor le ha abierto los ojos. ¿Qué significa eso, que te han abierto los ojos? Que entendí, ya entendí. Ya Estaba entendí. listo para creer. Te abren los ojos, ya entiendo. ¿Qué entiendes? Que sacrificio, ofrenda no te agrada. Que la ley no te puede perfeccionar. Que los sacrificios bajo el sistema de los sacerdocio levítico no agrada, no satisface. Eso lo entendió. Entonces, entendiendo eso, ellos iban a dejar esa idea y mirar al futuro, a la venida de uno que sí iba a perfeccionar. Entonces, esa enseñanza la encontramos en todo el Antiguo Testamento, empezando acá con el pacto que Dios hizo con Israel, sangre de animales. ¿Qué pecado quita la sangre de animales? ¿Cuántos pecados quita la sangre de animales? Ninguno. Ni uno. Ninguno. Y luego hizo un pacto, muchos pactos hizo, ¿verdad? Pero todos los pactos, desde Adán y Eva, vamos a darnos cuenta, hasta la venida de Jesucristo, todos los pactos fueron hechos, contraídos con sangre de animales. ¿Okay? Y desde aquí va enseñando. La ley va enseñándoles y uno aquí y otro allá va despertando. Ya entiendo esto. Entonces empiezan a mirar hacia el futuro. ¿Okay? Y cuando van en cautiverio, por 70 años, ya estaba predicando Jeremías, Ezequiel y Daniel, y cuando regresan del cautiverio es cuando predicaron Ageo y Zacarías. Otros también predicaron, seguro, pero estos son los que sabemos de seguro que predicaron. Y luego estuvo el periodo de silencio por 400 años. Durante este tiempo de silencio se forma un sistema de justificación en el pueblo judío. Y en Romanos capítulo 10 y el versículo 3 y 4, Pablo explica lo que le pasó al pueblo. ¿Okay? Pero no todos. ¿Okay? Pero y como un sistema ya aceptado por el pueblo, ese es lo que ellos creían. ¿Okay? Pero no todos, pero de seguro Pablo lo creía porque él andaba persiguiendo a los hermanos, andaba persiguiendo al Señor, andaba persiguiendo a la iglesia, porque él todavía estaba bajo ese sistema. Lo dice Romanos 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, lo que estaba enseñando la ley, el layo, el maestro, lo que estaba enseñando, lo ignoraron. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Okay. Ahí es donde le fallaron. Y ese sistema de justificación se levantó durante los 400 años de silencio, durante ese tiempo. Ya cuando viene Cristo, ese sistema ya estaba en orden y Jesús trataba de corregirles. Que vienen y le critican y le dice, ¿no han leído lo que dice? Misericordia quiero y no sacrificio. Porque todavía no se les había abierto los ojos, no habían entendido eso. Okay. Y luego aquí tengo que como unos 40 años después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, y eso va a ser importante cuando estemos estudiando ya el capítulo 9 de Hebreos, y esta gráfica la vamos a usar otra vez, pero 600, estamos hablando de Jeremías, la cita de Jeremías 31, 31 al 34, que se cita en Hebreos 8, del 8 al 12, y ahora vamos a estudiar el 13, ¿verdad? Pero
Esa cita fue 600 años antes de Cristo, lo que está citando el libro de Hebreos. ¿Okay? Y él la está citando más o menos unos 600 años después de su venida. ¿Okay? Cuando se escribe el libro de Hebreos, ya son como 60 años después que vino el Señor. Pero está citando algo que fue dicho 600 años antes de Cristo. Y esto es crítico para entender, hermanos. Okay. Es crítico para entender. Ok, entonces vamos a regresar a la clase. Okay. Y por un momentillo voy a quitar esta gráfica. Okay. Y vamos acá. Porque ya vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo entonces de Hebreos, capítulo 8 y versículo 13. Pero vamos a leer un poquito, unos 2 versículos antes, ¿no? Para entrarle con sabor. ¿Okay? Dice ahí 8 y versículo 11. Sí, vamos al 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Okay. Ahora, el 13. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok, la pregunta clave aquí es, cuando dice al decir. Decir, no el. Ajá. ¿Cuándo lo dijo? Esa es la pregunta que vamos a contestar ahora. Una de las preguntas. Okay. ¿Cuándo lo dijo? Okay. El escritor de Hebreos está citando algo que fue dicho ahí atrás. Okay. Ahora bien, ya leímos en capítulo 8 varias veces y lo seguimos recordando, versículo 5, que la ley y el servicio y todo era una sombra. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Okay. Y todo lo que viene siendo la ley de Moisés, lo que viene siendo el tabernáculo especialmente, es un tesoro, hermanos. Es un rico tesoro de la imagen del Señor. Okay. ¿Se acuerdan en Mateo 8 y versículo, creo que es el 4, cuando sanó a aquel hombre leproso, lo sanó? Y le dijo, no se lo digas a nadie. O sea, que no, sí se lo puedes decir, pero lo que tienes que hacer primero, ante todo, es ir y mostrarte al sacerdote. ¿Okay? Versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. ¿Ok? Dice, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Miren, hermanos, les voy a confesar. Yo había leído el Levítico, se encuentra como en Levítico capítulo 15, ¿verdad? Había leído esta escritura, pero realmente nunca me había ido allá atrás, hasta hace como unos 25 años. Me fui allá atrás para ver de qué se trataba esta ofrenda. Era una ofrenda especial para una persona que se había sanado de la lepra. Dice, muéstrate al sacerdote con la ofrenda, dice, para testimonio a ellos. Y cuando vas allá al Levítico y lees, son como 3 capítulos, ¿verdad? Pero uno de ellos es en especial. Allá atrás, en Levítico, está la figura del Señor. Allá está. Y también está la promesa de perdonar y olvidar. Pero no, eso no se va a llevar a cabo con sangre de animales. De un animal como una cabra, o en el caso del leproso le pide que primero lleve 2 palomas. Okay. Una paloma
le van a cortar la cabeza y con la sangre van a lavar la otra paloma. Y la paloma lavada la van a soltar. La van a dejar que se vaya volando. Y en esa figura tenemos el perdón y el olvido de nuestros pecados, pero en figura y en sombra. Y nos estamos fallando o nos fallamos toda esa riqueza que se encuentra en el Señor allá atrás en el Antiguo Testamento. Así es que la ley era el maestro que les estaba enseñando. Quiero abrirle los ojos a esta gente para que entiendan lo que viene cuando venga el Cristo, cuando venga la simiente. Dice Isaías 43 y versículo 25. Tengo varias escrituras, pero por el tiempo no vamos a leer como dos nomás. ¿Okay? Pero Isaías 43 y versículo 25 nos dice que Dios es el que olvida. Okay. Lo va a olvidar. 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré más. No me acordaré de tus pecados. ¿Okay? Y no me acordaré de tus pecados. Voy a olvidar tus pecados. ¿Okay? Y en el versículo leímos nosotros Jeremías 50, si recuerdan la semana pasada, ese texto tan hermoso. Y le está hablando al remanente que va a regresar al cautiverio. ¿Okay? Pero va a hacer un pacto nuevo con ellos. ¿Okay? Y les dice, mira qué bonito, hermano. Les dice, se van a buscar. ¿Okay? Versículo 20. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán. ¿Por qué no se van a encontrar? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y voy a perdonar las iniquidades del remanente. ¿Okay? Al que haces ese tipo de estudio, ¿ok? Va a buscar al Señor en los sacrificios, va a buscar al Señor en el ensayo que se lleva a cabo en el tabernáculo. Van a buscar al Señor en los salmos y lo van a buscar en los profetas. ¿Okay? Y todos van a llegar a la misma conclusión. Es el testimonio de Dios. Le dijo el Señor al leproso que había sanado, ve y preséntate al sacerdote con la ofrenda para testimonio a ellos, pero era el testimonio de Dios que se encontraba allá en el Antiguo Testamento. Okay. Ahora, ese es donde nosotros le fallamos, de ir y buscar al Señor en todo eso. Ahora, se me olvidó una cosa, se me pasó algo la semana antepasada, donde dice, y todos me conocerán. Okay. Ahora, regresando acá a Hebreos 8 y versículo 11, dice que todos me conocerán. Okay. Y ya se tuvo que ir el hermano Kiki, pero yo sé que él sí me iba a contestar rápidamente, pero todos le voy a hacer la pregunta a ver quién se atreve. La palabra esta conocer tiene una definición muy especial en las escrituras. ¿Alguien me puede decir qué significa esto, conocer? Creer. Conocer como íntimamente. Ok, Rosy le pegó en la cabeza al clavo. Conocer íntimamente. Ok. En Mateo capítulo 1. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 1 y versículo 24 y 25. El ángel le habló a José, el esposo de María, porque esta mujer se metió con alguien, está embarazada y pues estamos comprometidos para casarnos, estamos casados, pero pues yo no he tenido relaciones con ella.
Está embarazada y él le iba a despedir, pero el ángel le dijo no. Lo que en ella ha engendrado es el Espíritu Santo. Okay. Y dice versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, cuando dice ahí que no la conoció, ¿a qué se refiere? A la intimidad. Ok. Y también podemos ver que esto es desde el principio, Génesis capítulo 4, hermano. Okay. Capítulo 4 y versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando dice que la conoció, ¿no sabía cómo se llamaba o qué? Así sí sabía cómo se llamaba, pero no tenía Entonces, intimidad. él le puso el nombre. Uh-huh. Conoció tiene que ver con la relación sexual. Sí. Entonces, la relación íntima. Íntima. Y cuando acá pero dice que todos me conocerán, pues yo sé que no está hablando de una relación íntima, de relación sexual, pero está hablando de una relación íntima. Todos me conocerán, ¿okay? Desde el mayor hasta el menor, ¿okay? Y lo van a conocer y nos dice por qué lo van a conocer. Dice, desde el menor, dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias, por eso lo van a conocer íntimamente. Alguien no puede tener el perdón de sus pecados si no tiene este conocimiento de su Salvador. Okay. Ni antes ni después. O sea que tienes que entender, esto es, o sea que un hombre y una mujer son una sola carne cuando se casan. Y en Cristo vamos a hacer, como que dice, un solo pensamiento. En alma va a ser, en espíritu con Él. Es conocer al Señor. Por eso cuando uno se entrega al Señor, conocemos algo de Él, ¿okay? Para salvación, pero inmediatamente entramos en el proceso de conocerlo, todo lo que podemos conocer de Él, todo, ¿ok? Y ahí es donde digo yo, ¿verdad? Que fallamos porque el Antiguo Testamento es un tesoro que habla de Él en sombra y figura, pero ahí está, ¿okay? Ahí está. Entonces, que la relación entre Jehová y el remanente que va a regresar de Babilonia será íntima, es lo que está diciendo. Ahora, déjame decirle algo de esto. Nadie, ni Dios, puede arrepentirse por ti o por mí. Dios no va a creer por nosotros. Dios no va a tomar tu lugar para desarrollar estos sentimientos. No. Dios te ama, pero Dios no puede amar por ti. ¿Ok? Eso es algo que va a salir de ti. Esa es la relación. ¿Ok? El Señor promete escribir sus leyes sobre tu corazón, pero tú tienes que recibir a Dios. Y como dijo, lo leímos varias veces, vamos a regresar a Jeremías 31, varias veces. Dice Dios, dice Dios, te van a llevar lejos. O sea que Dios sabía que no habían pasado la prueba de los 40 años en el desierto, dijo Dios. Cuando te lleguen las bendiciones y las maldiciones, serás arrojado lejísimo de la tierra. Lejos. Pero no importa dónde estés. No importa a dónde te arrojaron, hasta dónde fuiste esparcido. Dice Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubiesen venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición. No, perdón, Deuteronomio primero 30. Perdón, Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy,
tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová, tu Dios. Y ahí sigue hablando de lo mismo. ¿Okay? Entonces Eso fue cuando estaba. está hablando aquí mucho antes del cautiverio, pero dijo Dios, no olvides esto. No importa dónde estés en cautiverio, no lo olvides. Si desde allá de un rincón lejísimos te acuerdas de lo que dije yo y te arrepientes de todo corazón, yo te hago volver. Ahora sí, en Jeremías 31, 34, el Señor repite la promesa de perdonar y olvidar. ¿Ok? Perdonar y olvidar. ¿Ok? El Señor te enseña cómo amar de todo corazón. Te enseña cómo amar, pero cada uno tiene que obedecer ese gran mandamiento. Le dijo aquel abogado al Señor, ¿qué debo de hacer para vivir en la vida eterna? Y Jesús le dijo, pues, ¿qué dice la palabra? Bueno, pues amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús? Le dijo, haz esto y vivirás. Dios no lo puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer. Y eso es conocer al Señor, tener esa relación íntima con el Señor. Bueno, antes de pasar adelante, me preguntó Rosy sobre la palabra Septuaginta. Y no expliqué yo. La Septuaginta es la versión que está usando el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos no está usando la versión hebrea, está usando la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego. Ok. ¿Es traducción? Sí, es la que era la traducción del Antiguo Testamento, que era muy popular porque muchos judíos ya no podían hablar el hebreo. Yo lo comparo con los nietos que vienen de Los Ángeles, otra parte de Mexicali, y pues no saben No hablar. hablan español. Y muchos regresaron de diferentes tierras a Jerusalén, pero no podían hablar el hebreo, solamente el griego. Entonces hicieron esa traducción a Septuaginta. Y si no estoy equivocado, le pusieron Septuaginta porque fueron 70 escolares en griego los que hicieron la traducción. ¿Okay? Un poquito diferente, no tanto, pero de todos modos es la versión que está usando el escritor de Hebreos. Es lo que significa la Septuaginta. Ok. Ahora sí, vamos a ir a versículo 13 otra vez. De Hebreos capítulo 8 y versículo 13. Ok, entonces, aquí, en versículo 13, dice, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Okay. Y ya les enseñé la gráfica, okay, del sujetalibros, okay, y la otra también, ¿verdad? Se las enseñé, así es que no la voy a poner otra vez, pero la pregunta es la misma otra vez, porque tenemos que ubicarlo. Al decir, versículo 13, al decir, ¿cuándo lo dijo? Cuando resucitó, ¿no? Cuando ya estaba. No. A ver. ¿Cuándo Entonces, lo dijo? Ya tenemos como un mes leyendo Jeremías 31. Cuando dijo, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados de los y de pecados. sus iniquidades. Mira, allá al pie tienes una referencia, Margarita. Dice ahí Jeremías 31. ¿Verdad? No me sale. Okay. ¿En hebreo? Sí, ya me salió. Sí. Ok, ¿cuándo lo dijo? Déjame, aquí lo tengo.
Versículo, versículo 8 menciona nuevo pacto. ¿Ok? Hebreos 8:8, nuevo pacto. Y acá en el 13, al decir nuevo pacto, la pregunta es, ¿cuándo lo dijo? Está citando de Jeremías 31:31. Ujú. ¿Alguien más quiera contestar? Y aquí vienen los días que Jehová nos parece el nuevo pacto en la casa de Israel. Ok. Entonces lo que voy a hacer, Cuando Hizo- viene ya de la... voy a poner la gráfica, ¿eh? Manda, hermana. No, está bien, ponga la gráfica. Ok. Ahí está. Aquí es donde predicó Jeremías. En la casa de Israel. Aquí es donde predicó Jeremías. ¿Mira la gráfica? Sí, sí. Ok. 600 años antes de Cristo. Es cuando lo dijo. Cautiverio. Cuando estaban en cautiverio. Los 70 años. Yendo. Unos ya estaban, unos van y unos van a ir. Pero más o menos el año 600 antes de Cristo fue cuando dijo nuevo pacto. Otra manera de que a lo mejor lo pudiera haber dicho es al decir Jeremías, nuevo pacto. Sí, pero no Y dijo ya yo. le da el crédito a él. Sí. Yo quisiera que dijera eso, ¿verdad? Que dijera, A otra parte. que dijera, ¿verdad? Que Jeremías dijo, pero no, nomás cita de Jeremías. Entonces, cuando dijo, no me acordaré más de sus pecados, eso lo dijo 600 años antes de Cristo. ¿Ok? Y a lo mejor lo repitió cuando 70 años después del cautiverio, en el año 530, pero fue durante este tiempo que Jeremías dijo eso, que me voy a olvidar de sus pecados, allá atrás. ¿Ok? Allá atrás. Entonces, eso es clave, hermanos, porque la carta de Jeremías, la carta, perdón, de Hebreos, esa carta fue escrita en el año, más o menos, en el año 60 después de Cristo. Aquí es cuando se escribió la carta y está citando algo que dijo Jeremías acá atrás. ¿Me entendemos? La carta de Hebreo fue escrita aquí, 600 años después del Cristo, después de su nacimiento, y el Hebreo se está citando lo que se dijo 600 años antes. Sí, sí. Y eso es clave para entender, ¿okay? Porque desde que la gente empieza a oír aquí, empieza a oír que Dios va a olvidar nuestros pecados, los va a olvidar. Algo empieza a suceder aquí en la cabeza de la gente. ¿Okay? Algo empieza a suceder. Y es lo que nos va a explicar en el resto del versículo. Pero miren, bueno, aquí lo repite. Está repitiendo lo que dijo ahí atrás. Allá 600 años, el escritor de Hebreos lo repite. Para recordarles lo que representa el juramento de un pacto. Lo que representa el juramento de un pacto. No nomás dice que juró, sino que dice que ese es el pacto. ¿Okay? No es un cumplimiento, sino está hablando de las bendiciones de un nuevo pacto. Miren, ¿estás en cautiverio o vas en cautiverio? Allá, en tiempo de Jeremías. Y se acerca el profeta y dice, Dios va a establecer con ustedes un nuevo pacto. Y todos los pecados que cometieron ustedes, que causó todo este desastre, el Señor se los va a perdonar y los va a olvidar. Y se los va a traer del cautiverio. Qué bonito, yo creo. Se ha de haber oído eso. Qué bonito, un nuevo pacto. O sea, los pecados del primer pacto son perdonados y olvidados. Qué bonito. Que Dios no nos va a abandonar, sino que Dios está entregándose de nuevo a nosotros. Un nuevo compromiso de parte de Dios. No nos va a dejar allá. Nos va a traer de allá.
no es el fin de la historia. Para muchos, yo quiero que pensemos, bueno, ya no tenemos templo, no tenemos ciudad, no tenemos patria, somos bien poquitos, hasta aquí llegamos. Y dice Dios, no. Ustedes serán poquitos, y aquella nación serán muchos, y aquella nación serán muchos, pero los poquitos, ustedes, son los que van a regresar. Ellos no van a regresar, pero ustedes sí van a regresar. Pero ¿cómo? Dice Dios, pues, se les hace como un milagro, ¿verdad? Sí, así va a ser. Se les va a hacer como un sueño, ¿verdad? Sí, como que estamos soñando. Así va a ser. Vamos a cambiar el preámbulo del pacto. Vamos a ir a Jeremías 23. Y también todo esto ya lo hemos leído, pero son versículos clave. Se encuentra también el 16, pero vamos a leer aquí de Jeremías 23, del 7 al 8. Jeremías 23, del 7 al 8. Por tanto, dice, he aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en que no dirán más. Vive Jehová que nos hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. Cambió, ¿verdad? Cambió el título del preámbulo. Cuando le dio los 10 mandamientos de Dios, soy Jehová que los saqué de la casa de servidumbre de Egipto. Pero ahora va a cambiar. Cuando salieron de Egipto eran 3 millones. Ahora van a ser más poquitos, pero dice Dios, los voy a traer, los voy a rescatar. Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte. Sabemos que la tierra del norte es Babilonia. Aparte y de todas las tierras a donde yo los había echado. No fue que el enemigo tuvo más fuerza que Jehová y por eso se lo llevó. Dice, yo los eché para allá. Yo levanté a Nabucodonosor para castigarlos. Nabucodonosor era mi siervo, o es mi siervo. Es lo que el hermano Glauco nos estaba enseñando en su clase de Isaías, que Nabucodonosor era el siervo de Jehová para castigar a su pueblo. Yo los había echado, dice, y habitarán en su tierra. Van a regresar y van a habitar en su tierra. ¿Okay? Esa era la promesa en juramento del pacto. ¿Okay? Entonces cambia el preámbulo. Ahora sí le voy a pedir a la hermana Esther que nos lea todo el capítulo 33. ¿Por qué? Porque el capítulo 33 vamos a notar unos contrastes. ¿Okay? No tanto ya de la ley, pero del pacto. ¿Okay? Primero hubo la maldición, ahora la bendición. ¿Okay? Por violar el pacto de Dios, Dios tuvo que traerles la maldición. Y dice Dios, pero la voy a cambiar de maldición a bendición. Ya no van a decir que bendito el que nos sacó de Egipto, ahora va a ser diferente el que nos trajo de Egipto, de la tierra del norte. Hermana Esther, nos lee, por favor. Antes de que Esther vaya a leer, entonces en esa versión que está aquí en Hebreos 8:3 se malinterpreta porque lo malinterpretamos, porque yo también se me decía que ya el Viejo Testamento, o sea, ya no nos correspondía a nosotros, pero aquí está malinterpretado, la gente lo malinterpreta, ¿verdad? Bueno, nosotros no somos intérpretes, simplemente lo leímos mal o lo ignoramos. Lo traducimos mal, porque nos olvidamos de a quién se lo dijo primero. Bueno, aquí en nuestra mente, pero está bien traducido. Sí está bien traducido. La traducción está bien traducida. En nuestra mente, ajá, nosotros lo hemos malentendido. Okay, pero la traducción está buena. Así como está escrito, está bien.
Porque Hebreo lo está recordando, por eso está escrito Exacto, bien, ¿no? sí. Lo está recordando, está escrito bien, pero o sea, la interpretación, el conocimiento de Ándale. la palabra de Dios nos lleva a malinterpretar ese versículo, pero está bien escrito, como dices tú. Can't get away Ya from lo food. entendí, Ok. ya estoy Ahora sí, entendida. hermana Maricel, nos lee el capítulo 33, por favor. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oír aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y de voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. En este lugar desierto, sin hombres y sin animal, y con todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Megüé, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezcan holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven.
Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Jehová escogiere ha desechado? Y han tenido un poco mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Ay, qué cosa tan hermosa para el remanente que va en cautiverio. Sin ropa y amarrados. Los van jalando, los van llevando en cautiverio. Inclusive Jeremías está en la cárcel. Y dice, Dios los va a hacer volver. Y terminamos el 33 con la cláusula especial que se encuentra en los pactos de Dios, que no se encuentra en los pactos de los hombres. Y tendré de ellos misericordia. ¿Qué misericordia le tuvo el rey Nabucodonosor al rey Sedequías por violar el pacto? Ninguna. Ninguna. ¿Te acuerdas lo que le hizo? Sí. Mató a los hijos, ¿no? Sí. Y luego le sacó los Ya, ojos. ya él le sacó los ojos. Sí. No hay misericordia, pero en los pactos No de hay Dios misericordia. hay misericordia. Y aquí iba a empezar al revés, pero vamos para atrás un poquito. Las cosas que dice a la gente. Dice, y nomás quería anotar también el 33, 4 y 5, dice que, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietas y con hachas, porque ya estaba la ciudad ya estaba destruida. Dice, porque vinieron para pelear contra los caldeos. O sea que vinieron gente para defender la ciudad. Cuando Dios ya había determinado, no va a quedar nada. Entonces vinieron para defender la ciudad. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús a sus apóstoles cuando dijeron, mira qué grandes piedras, qué bonitas piedras? Jesús dijo, no va a quedar Piedra sobre piedra. piedra sobre piedra. ¿La vamos a defender? No, dice, ustedes váyanse a las montañas de Judea, dice, huyan, pero no tratan de defenderla. Y aquí dice que lo único que hicieron, se juntaron en la ciudad para que la ciudad se llenara de muertos. Okay. Pero dice el 6 que va a traer santidad, medicina y los va a curar. Okay. Abundancia de paz y verdad. El 7, los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, los rebeldes, dice, como al principio se lo va a hacer volver. Y va a limpiar toda su maldad, dice el 8. Y en versículo 9 va a haber gozo, alabanza, de gloria. Okay. Y luego, interesante, en versículo 10 y 11, ¿verdad? Que esta ciudad, este lugar que sin hombres y sin animales, las calles de Jerusalén están asoladas. Se va a oír otra vez, dice, el gozo de alegría, voz de desposado y voz de desposada. En la maldición dijo Dios, pobrecita la mujer que tenga hijos o que esté embarazada. ¿Se acuerdan lo que dijo la maldición que iba a caer sobre ellos? Van a mirar al tierno con ojos malos. ¿De qué estaba hablando? Se los iban a comer. Esa era parte de la maldición. Y tenemos casos, tenemos ahí donde es lo que pasó. Pero van a regresar. Ahora, no, sin ningún temor, iban a regresar las embarazadas, las desposadas de ahí. Iban a decir que Jehová es bueno, siempre su misericordia. ¿Okay? La última parte del 11, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio. ¿Okay? Y luego, acá en el versículo 13, la última parte, que los pastores van a otra vez contar a todo su ganado. A sus ovejas las van a contar otra vez, porque no había nada, quedó completamente desierto todo. Entonces estamos hablando ahora de las bendiciones. Primero vienen las maldiciones, pero ahora dice Dios, van a venir bendiciones. ¿Okay? Y esta gente que va
en cautiverio tiene que oír eso para tener esperanza. Okay. Ok. El versículo 15 dice ahí que en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. Okay. Y el 17 que no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y luego en versículo 18 ni los sacerdotes y levitas faltarán. Okay. Y más adelante dice ahí que si se puede invalidar el pacto del día y de noche, entonces pueden invalidar el pacto que Dios hizo con David y que hizo con los levitas, versículo 21. Dice, ese pacto nadie lo va a invalidar. Ok, bien, van a venir maldiciones, pero van a venir bendiciones. Y no le va a faltar varón a David, ni a los sacerdotes. Ahora, cuando conquistaban un pueblo, mataban a toda la línea real. Acababan con toda la línea real porque no querían tener amenazas. Que se levante un rey por ahí, no. Acababan con la línea de los sacerdotes porque sabían que los sacerdotes son los que tenían mucha influencia con la gente. Acababan con las dos, dice Dios. No le va a faltar varón a David, ni le va a faltar varón que ofrezca sacrificios de la familia de Leví. ¿Okay? Y le repito otra vez, estas dos familias, dice el 24, que escogiere, dice, ¿a poco la ha desechado Dios? Si eliminas las dos familias, ya no tienes nación. Y por eso dice allí, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Pero dice Dios, yo voy a cuidar la descendencia de David y voy a cuidar la descendencia de Aarón y van a regresar. Y eso lo encontramos en Ageo capítulo 1 y Zacarías capítulo 1, donde dice ahí que Zorobabel era descendiente de David y Josadac, Josué hijo de Josadac, que era descendiente de Aarón. Ahí están. Y pudieron otra vez levantar el segundo templo y empezar otra vez el ensayo. ¿Okay? Y otra vez lo repite Dios, ¿verdad? Que Dios ha hecho pacto con el versículo 26, con Abraham, Isaac y Jacob, y va a cumplir. Dios cumple con todos los pactos que él hizo, él va a cumplir con ellos. Ellos no, pero él va a cumplir. Maldición, pero bendición. Y por eso dijo que el remanente que sale de Egipto, de Jerusalén, de Judea, viendo la ciudad quemada, destruida, oyen estas palabras de Jeremías, especialmente la última parte, la cláusula especial, y tendré misericordia de ellos. Jehová es fiel a los pactos que concertó con todos, Abraham, Isaac y Jacob, Leví, David, y en la escritura tenemos el pacto que hizo bueno, se menciona un pacto en Oseas 6:7 con Adán y Eva, pero tenemos el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y luego los dos pactos que hizo con Israel, Éxodo 24:8, Deuteronomio 29:1. El pacto que hizo con Aarón y su descendencia, está mencionado en Malaquías. El pacto que hizo con David y sus descendencias, 89:3-4, dice Dios, yo no me voy a arrepentir, voy a cumplir con la promesa que le hice a David, a pesar de lo que David hizo en el caso con Betsabé y Urías, que mandó matar al esposo de Betsabé. Y dijo Dios, no vas a morir. Okay. No vas a morir, David. Pero alguien tiene que morir. Va a morir el hijo que está en el vientre de Betsabé. Y Dios va a cumplir con el pacto que hace con el remanente, con el que está yendo. El que estamos estudiando, Jeremías 31, casi todos los versículos esos del 30 al 33. Pero se está citando allá en Hebreos capítulo 8. Okay. Allá. Una escritura más aquí de Jeremías capítulo 50, del 1 al 5. Dice, palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Okay. No lo escondan. Decid, tomada es Babilonia. Veles confundido. Desecho es Merodac. Destruidas son sus esculturas, quebrados
son sus ídolos. Está hablando de la nación que llevó al remanente en cautiverio. Está hablando de esa nación. Dice Dios, la voy a destruir. Porque subió contra ella una nación del norte. Ahora, al norte de Babilonia está otra nación, los medos persas, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Ahora dice el 4, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión. ¿Para dónde queda Jerusalén? ¿Por dónde queda ese camino que está por ahí? Vamos a regresar, porque Jehová nos libró. Se levantó otro reino más poderoso que Babilonia y le quitó el poder y nos dejaron venir. Ahora queremos saber para dónde queda Jerusalén. Para allá es. Van a preguntar, ¿para dónde queda? Para allá es. Y se preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros. Su cara iba a estar hacia a donde van, a Jerusalén, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Amén. Y ahí van. Amén. Ahora, todos estos pactos que mencionamos desde Adán y Eva hasta este pacto, todos fueron hechos, contraídos con sangre de animales, como figura y sombra. En Hebreos 7:22 dice ahí que todos eran cubiertos por la sangre de un fiador, el Cristo. Es el que está respaldando. Sangre de animales no quita pecado, pero Dios puede perdonarlos porque hay un fiador que va a venir. Los animales simplemente proyectaban un tipo, una imagen del que va a venir. La sangre del Señor no fue derramada para cubrir quizás 30 o 40 años de pecados. Su sangre cubre todos los pecados Hasta el día de desde Adán y Eva, todititos. Esta idea de que la sangre de animales cubría los pecados en el tiempo de la edad mosaica es completamente errónea. Yo no sé por qué la enseñan todavía. Si no es por la sangre del Señor, simplemente no hay perdón. Ahora, en Hebreos 8, del 7 al 8, menciona el segundo, que se hizo campo para el segundo. Okay. Y en el versículo 13, 8:13, lo que estamos estudiando, dice que este nuevo pacto hace viejo el primero. Otra vez la pregunta, ¿cuándo fue dicho? Fue dicho 600 años antes de Cristo. ¿Ok? Y el libro de Hebreo fue escrito 60 años después de Cristo. Híjole, se me acabó la Ahora, batería. ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Y en dónde se hace viejo este primer pacto? Nosotros hemos enseñado que en la cruz. No. Para los de la fe, cuando oyeron lo que dijo Jeremías 31:34, y me olvidaré de todos sus pecados en el momento de oír, se empieza a ser viejo. Para los después que se van a arrepentir, que están allá en cautiverio y oyen lo que dijo el profeta Jeremías, y me olvidaré de todos sus pecados. ¿Okay? En el momento que cobran la fe. Así como los que se daban cuenta que Sí. la ley no perfecciona, el sacerdocio no perfecciona. En ese momento que ellos entienden eso, que se dan cuenta que no pueden perfeccionar, como dijo David, me has abierto los oídos. Salmos 40, versículo 6, me has abierto los oídos. No te agrada el sacrificio, no te agradan los holocaustos. Ah, ya entendí. La ley, el ayo, el maestro, estaba enseñando, siempre enseñando
¿Ok? Siempre recordándoles a la gente, estos animales no te quitan el pecado. ¿Ok? No te lo va a quitar. ¿Ok? Y son muchos los pactos. ¿Ok? Pero le está hablando al remanente. Es una explicación de lo que Dios siempre ha hecho con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, en un solo versículo, el que estamos mirando ahorita, el 13 de Hebreos 8:13, nos proyecta, o quien dice, al año 60 después de Cristo. Que voy a poner otra vez la gráfica rápidamente, porque, ok, aquí, ok. El escritor está escribiendo aquí, ok, 60 años después de Cristo, está citando todo lo que Dios le prometió acá atrás al remanente. Ya en el versículo 8:13, ya de aquí nos vamos para acá. Y el capítulo 9 ya va a ser de aquí. Ya no se va a regresar para acá, nomás en el versículo 10 y versículo 17, pero ya acá. Pero todo lo que viene es el capítulo 8 está hablando de lo que Dios hizo con este pueblo acá, para que ellos entiendan el significado de un nuevo pacto. ¿Okay? Ahora voy a tratar de explicar un poquito cómo trabaja esto. Ahora, unos van a creer lo que dijo Jeremías. No todos, pero unos van a creer. Quizás el cautiverio, ¿verdad? En la desesperación, otros van a creer. ¿Okay? Y quizás otros después de que se regresan y se quedan y miran que Dios cumplió con la promesa, porque ahí va Zorobabel y después va Esdras y después va Nehemías y después Dios cumplió. ¿Sí? Quizás otros más van a creer y van a aceptar, ¿verdad? Que Dios sí cumple y es un nuevo pacto. ¿Okay? Ahora, el escritor de Hebreos no pide que un cambio de sombra a cuerpo, que dejes la sombra y te vengas al cuerpo. No pide eso. Lo que pide es que junten el cuerpo con la sombra. ¿Ok? No deseche la sombra, sino que Cristo es el cuerpo y junta el cuerpo con la sombra para confirmar que Él es el Mesías. ¿Ok? Si coincide Cristo con la sombra, el Señor Jesús es el Mesías. Y juntos, el cuerpo y la sombra glorifican a Dios. Porque cuando empiezas a mirar el ensayo y la ley, empiezas a mirar una perfección de profecía. Algo que esa viene siendo la raíz y el fundamento de nuestra fe. Yo no tengo ninguna duda que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios escribió allá atrás de él. ¿Qué otra prueba tenemos? Enséñamelo, no te tengo que enseñar nada. Lo que te puedo enseñar es lo que está escrito de él. Y ningún otro, ni Mahoma, ni ningún otro tiene esa credencial. Solamente Jesús de Nazaret. La ley envejece. Perdón, la ley nunca envejece, pero la promesa de un pacto nuevo envejece el pacto violado. Aquí miren, en las mentes de los que están viviendo en su maldición, los que están sufriendo los 70 años de cautiverio, que cuando oyen nuevo pacto, el primero empieza a hacerse viejo. Déjenme darles un ejemplo. Ya con esto vamos a terminar. Un padre le compra un auto a su hijo. Le compra un Nissan Sentra. El carro es nuevo, pero no es el carro que el joven quiere. Pero le encantó el carrito, el Sentra, ¿verdad? Porque ha ido a la escuela, tiene su trabajo y pues el papá le dice, mira, la única responsabilidad va a ser que tú tienes que pagar los abonos del seguro
y mantener el carro. Tú te encargas de las llantas, del aceite y todo eso. Y el muchachito, bueno, gracias a Pato, y muy agradecido. Un Nissan Sentra, pues, más o menos, ¿verdad? Faltando solo un abono por negligencia del muchacho, se estrella. Tiene un accidente, se estrella con otro auto y ahora él tiene que pagar los daños. Es lo que le dijo el papá. Tienes que pagar los daños, mijo. Es tu responsabilidad. El auto, el Sentra, queda con varios defectos, ¿verdad? Por el choque, pero todavía lo puede usar para la escuela y el trabajo y lo manda a reparar y lo dejaron como nuevo. Y el hijo feliz otra vez con su Sentra. 2 meses después, el padre le dice, hijo, al terminar de pagar los daños que causaste por el accidente, te voy a comprar otro auto. Te voy a comprar el Mustang que tanto has deseado. Pero por mientras tienes que pagar por los daños. Te faltan 6 meses más. Y el muchachito empieza a pensar, en 6 meses voy a tener mi Mustang, ¿verdad? Y cuando mira su Sentra, Esa es especial. en su mente, ¿qué pasa? Como que Ya dice, está viejo. ¿eh? Ya está viejo. Se está envejeciendo, ya no, que está pensando el otro y pronto ni va a pensar en su Sentra, ya se va a desaparecer. Así es con el mensaje de Hebreos 7, del 8 al 19, cuando dice ahí que la ley no te perfecciona, ni el sacerdocio te perfecciona. Y cuando se queda aquí en la mente abrogado, o sea, lo hace a un lado. ¿Okay? Y que el nuevo pacto va a eliminar la maldición del primer pacto aquí en la mente, en el momento que en las mentes entiendan que ni la ley ni el sacerdocio levítico pueden perfeccionar, pero se les promete uno que sí perfeccionará. En ese momento empieza a envejecer el primer pacto. Ahora ese va a ser el tema del capítulo 9 y 10. Debo explicar por qué va a envejecer o por qué debe de envejecer. Ahora, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de lectura. Es un solo pensamiento que está tratando de proyectar el conocimiento del recordatorio del pecado en contraste con el olvido del pecado. ¿Cuál quieres? ¿Quieres que tus pecados sean recordados o quieres que Dios olvide tu pecado? Ese es el pensamiento, es la pregunta que les está haciendo indirectamente, pero es lo que les está haciendo. Okay. Ahí vamos a dejar, hermanos, ya la semana que entramos al capítulo 9 del libro de Hebreos, y ahí el capítulo 9 va a hablar del tabernáculo, forzados a mirar los detalles, algunos detalles del tabernáculo, ni modo, pero deberíamos de tener el tabernáculo aquí en la cabeza. No está muy complicado, pero tenerlo aquí en la cabeza exactamente cómo estaba, ¿verdad? Primero vas a empezar con un cuadrito, un rectángulo, ¿verdad? Y muebles y todo, pero con el tiempo empiezas a entender. Este es un cuerpo. Este tabernáculo es un cuerpo. Es el diseño de un cuerpo. Okay. Bueno, ahí vamos a dejar. Si alguien tiene algo que quieran añadir, hermanos. A ver, voy a quitar aquí el stop sharing. Ya se me fueron casi todos. Muy larga. Ok, hermanos. Voy a